Dijiste que tú ibas a hablar. No. Dios les bendiga. Nuevamente estamos en un nuevo live. El día de hoy tenemos un invitado que se pospuso, ya estaba invitado desde la semana pasada, se pospuso, el día de hoy ya se pudo hacer. Es nuestro hermano Martín. El día de hoy él trae palabra que Dios ya le dio. Igual está mi esposa. Dios les bendiga. Queremos pedirles que nos ayuden a compartir. Los que se vayan conectando, compartan el video para que más puedan estarlo siguiendo, estar viendo, y esperamos también sus comentarios. Y el día de hoy pues vamos a comenzar con un texto que nuestro hermano Martínez va a ayudarnos a leer para dar inicio. Sí, amén. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y vamos a leer un texto en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero hacer un poquito más de tiempo porque siempre tardamos un poquito en salir ahí al radar, siempre lo digo. Estoy muy agradecida con Dios por el invitado que tenemos hoy. Yo sé que Dios va a hablar a las vidas ahí de las personas que se conecten. Comparta el en vivo, sea parte de esta bendición. Yo sé que Dios quiere hacer algo a través de esta plataforma, a través de estos testimonios, a través de las vidas de todos los que estén ahí en esta pantalla. El Señor quiere hablarte en esta noche. No es una noche más, no es una casualidad, es algo que Dios trazó para un propósito, porque hay alguien ahí que va a ser quizás abierto sus ojos, hay alguien ahí que quizás va a despertar, hay alguien ahí que quizás puede identificarse con la palabra que mi hermano Martín trae hoy. Y yo me gozo, me siento como muy, muy contenta, hay un gozo muy grande en mi corazón porque son valientes estos jóvenes. Mi hermano y su esposa son valientes, son personas que sirven en la iglesia. Es un joven que predica, que está ahí al servicio de la iglesia, y me gusta traer de esa gente aquí, amén, para que tenga que dar a las personas que van a escuchar este live. Y Dios te bendiga, y gracias porque yo sé que te vas a quedar ahí. Sí, bueno. No, ya. Si gustas volver a leer el versículo, sí. Para los que se están apenas conectando, vamos a empezar este live y lo va a volver a leer mi hermanito. Vamos a leer otra vez el versículo, amén. Está en el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, dice: en el nombre de Jesús, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué te habla este Salmos a ti personalmente? A mí en lo personal me habla de que dice que bienaventurado el hombre, el joven, que nunca ha conocido el pecado, que nunca se ha inclinado a la maldad, que nunca ha hecho caso, ejemplo, ¿no? Uno como joven a los malos consejos de los amigos, a las malas amistades, que no se ha inclinado a eso. Más que nada también como cuando uno ya conoce de Dios desde la niñez o desde la juventud, el enemigo siempre lo que quiere es interrumpir los propósitos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, lo que usan los jóvenes casi siempre son las amistades. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto es lo que más nos rodeamos los jóvenes en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, hasta en la universidad. Estamos expuestos a caer en el pecado. Entonces, aquí está diciendo que es un hombre, cuando no conoces pecado, cuando no conoces nada de la maldad, eres bienaventurado ante los ojos de Dios. O sea, tienes gracia ante los ojos de Dios, alcanzas el favor de Dios. Entonces, amén. Por eso quise iniciar con este texto, porque yo sea bienaventurado, no, yo no me considero nada de eso, sino porque a mí me hubiera gustado ser así. A mí me hubiera gustado nunca haber conocido el pecado, nunca haber conocido la maldad, nunca apartarme de Dios. Y por eso Dios me habla en este texto. Y yo quiero que cada joven, cada persona que oiga esto, se sienta más comprometido a no conocer el pecado, en especial
los jóvenes, los niños, aquellos que van iniciando, aquellos que apenas van empezando a vivir su vida, que escuchen esto y que digan, no, pues yo quiero ser de los bienaventurados, yo quiero ser de los que no conozcan pecado, yo quiero llegar limpio al altar, ¿me explico? Amén. Entonces eso es lo que me habla a mí y me hubiera gustado realmente a mí llegar así, no haber conocido pecado y pues nunca haberle fallado a Dios como le fallé, la verdad. Tocando ese detalle, ¿cómo es que llegas? ¿Cómo es que tú llegas a los pies del Señor? ¿En qué momento empieza tu caminar con Dios? Pues mira, yo nací en cuna cristiana, soy hijo de pastores, desde que me acuerdo voy a la iglesia, me acuerdo, desde que tengo memoria voy a la iglesia, desde que me acuerdo mis papás son pastores, me acuerdo mucho que cuando estaban las alabanzas nada más había, no había grupo, no había luz, no había nada, era así al aire libre, me acuerdo que era al aire libre y luego pusieron... ¿Fue aquí en Tijuana? Sí, aquí en Tijuana, y luego pusieron paredes y así empezaron desde cero, me acuerdo. Y cuando estaban las alabanzas, me acuerdo que yo me sentaba hasta el frente siempre y me acuerdo que cantaba, yo gritaba, yo no cantaba, yo gritaba recísimo. Y cuando iba a la tienda, ya que se acababa el culto, me decía el de la tienda, tú gritas bien recio, tú cantas bien recio, hasta acá se oye cuando tú estás, y gritaba, pero yo lo hacía con todo mi corazón, así sentía bien bonito. Y a veces también, pues estaba niño, ¿no? Jugaba con los niños de al lado a ver quién gritaba más recio. Y según decían que siempre yo les ganaba, ¿no? Ok, entonces yo me acuerdo bien que me gustaban mucho las cosas de Dios, de verdad me gustaban mucho. Incluso me acuerdo que íbamos a eventos, a campañas con mi papá y que él iba a predicar y me decían, los pastores me decían, Martincito, ¿qué quieres ser de grande? Y yo le decía, yo voy a ser pastor como mi papá. No sabía ni qué estaba diciendo, pero yo decía, yo voy a ser pastor. Y ya me acuerdo que siempre al revés me decían, ¿qué vas a hacer de grande? Y decía, no, yo voy a ser pastor, yo voy a ser pastor. Ahorita ya la pienso, la verdad. Sí, ya la pienso más. Ya la pienso más o menos. Entonces, me acuerdo que mi papá puso una predicación de un niño predicando. Y el que dice, yo no vengo del mono. Pero creo que sí, porque me acuerdo que nomás había un niño en ese tiempo. Sí. Entonces, me gustó y yo dije, yo quiero ser un niño predicador, Entonces ese fue un sueño de niño que yo tenía, que quería ser un niño predicador. Me acuerdo que jugábamos a la iglesita y yo me agarraba predicando y yo ministrando, pero porque pues siempre miraba a mi papá pues que andaba ministrando y yo según me agarraba ahí predicando y así ya, ¿no? Sí. Yo no sabía. Traías pues el llamado de niño. Sí, exacto, yo siento que ya lo traía, ¿verdad? Esa es la infancia de los hijos de pastor. Sí, ¿no? Jugábamos al culto y ponía a mis hermanos a predicar. Y según recogíamos la ofrenda también, ahí ni traíamos dinero. Y ese fue un sueño que yo tuve, ser predicador, ser un niño predicador, pero ¿recuerdas tu infancia? Pues así, tu mundo era la iglesia. Ajá, sí, siempre fue los la iglesia. Servicios, estar ahí, estabas muy involucrado. Y más adelante tu adolescencia, ¿cómo fue? A la edad de 13, 12, 13 años. Mira, mi infancia me acuerdo que hubo mucha pobreza. No tenía dinero mi papá, no teníamos a veces para comer, no teníamos nada. Y me acuerdo que a veces todos los días ayunábamos. Y yo decía, ¿por qué siempre ayunamos? Y ya después entendí que ayunábamos diario, pues porque no había comida, no había nada, y pues uno de chico, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, y aquí nos vamos a entregar el ayuno, y aquí nos entrega el ayuno, ¿no? Y pues hasta que llegaba la comida, y así fue mi vida. Entonces, el enemigo siempre se encarga de que lo que te pasa en la vida, él lo quiere como hacer para mal, para ti. Torcerlo. En este caso, yo fui avanzando, fui creciendo. En la primaria nunca llevaba comida, nunca llevaba lonche ni nada. Enfrente de mi casa hay un cerro y era un basurero. Me acuerdo que íbamos a la escuela, yo y otros dos hermanos, éramos 3, y un amigo. Y nos íbamos entre la basura a veces. Me acuerdo bien, nunca se me olvida que decíamos que hallamos un tesoro en la basura porque íbamos pasando y gritó nuestro amigo, ¡hay dulces!
y se deja ir al monte de basura y si habían dulces. Y entonces nosotros pues a agarrar dulces y a pelearnos ahí entre nosotros por los dulces. Y cada que salíamos de la escuela pasábamos pues a nuestro tesoro, ¿no? Por los dulces. Me acuerdo que había unos tamalitos de tamarindo y nos peleábamos por los, o sea, era tanta pues de que no probaban los dulces ni nada que nosotros no. Claro. Si no, Pero estábamos pero no emocionados. estaban malos, no les Pues no que, se hacían daño. mira, gracias a Dios nunca nos Tenían unas buenas defensas. Sí, pero pues de la basura, los No, sacábamos como de la que Dios lo basura. permitió. Yo lo puedo ver así, yo puedo pensar que Dios ahí puso sus dulces, no sé, pero A lo mejor Dios dijo, ay, pobrecito, sí, ay, que, no, para que no sepan a sé. que sabe. Sí. Pero si no les hicieron daño, pues algo No, pasó nunca ahí. nos hicieron daño ni nada, nos comíamos cosas caducadas. Pues esos dulces yo creo que estaban echados a perder. Pero pues nosotros bien contentos que Lo teníamos. que callan Pues, muchos hijos de pastores que a veces sí. no se dan cuenta, también pasa mucha necesidad. Sí, y pasó el tiempo y como que eso me marcó la pobreza. Llegó el tiempo en que yo estaba más, empecé, ya que estaba más en la escuela, pues iba bien sucio, y iba bien greñudo, no tenía dinero, y empecé yo a darme cuenta de que iban niños con sus loncheritas y su postre, su dinero, cambiaditos. Entonces llegó el tiempo en el cual yo no quería salir al recreo porque me daba pena, me daba vergüenza. Entonces se me metió un espíritu como de menosprecio a mí mismo. Yo me menospreciaba, yo me sentía feo, sentía que nunca iba a tener dinero, sentía que nunca iba a tener una novia así, que nunca me iba a casar, sentía que nunca iba a tener nada en mi vida. Así me sentía yo. ¿En qué año ibas? Iba como en tercer año. En tercer Ya año. estabas luchando con esos Y pensamientos. fíjate, y el enemigo ya me había llenado eso en la cabeza. Y ya yo empezaba a llegar a la casa y ya me daba cuenta que no había comida. Y me empezaba a ver la Ajá, desde bien chico. Desde bien chico empezaba a Déjenme mirar un todo comentario ahí si se escucha bien el audio, porfis. Que Dios les bendiga, gracias por todos los corazoncitos. Gracias a Dios. Entonces desde bien chico me empecé a dar cuenta de todo eso. ¿Alguna vez hiciste algún comentario a tus papás, No, a alguien como que pues no, acerca de eso, o sea, de lo que tú estabas viendo, sintiendo? no, nada, nunca. Y Porque eso, se puede decir que eso lo guardaste y eso fue lo que sí, influyó. me lo quedé porque yo no sabía. Ahorita ya entiendo que el enemigo me mandó un espíritu como de menosprecio a mí mismo, de que me decía feo, o sea, eres un error, o sea, ¿por qué estás aquí, no? Ahorita ya lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía, perdón. Y así fue mi vida hasta los que Gracias, Mon, por confirmar. 11, 12, 13 años cuando entré a la secundaria. Pues empezaron ahí, había morros más grandes que yo, muchachos más grandes que yo, y Ya en secundaria. ya en secundaria que se drogaban. Y yo desde niño he sido bien aventado, como que ya, pues no me da miedo y así. Incluso en la primaria me hice bien peleonero porque los niños se burlaban de mí, que iba sucio, llevaba unos guaraches bien feos, no, mis pies horrible, estaban mis pies todos mugrosos, llenos de tierra, porque un tiempo llevé unos guaraches antes se usaban unos guaraches como de suela de tractor, me acuerdo, de llanta, sí, que te aguantaban, no, hombre, Que esos no se morían nunca. no, te aguantaban algo bien, y Y comenzaste a estar como siempre a la defensiva Sí. de todos. tenía un amigo nomás. Ese amigo también era bien sucio porque era ladrillero, su familia eran ladrilleros y pues siempre iba lleno de tierra o así, ¿no? Y pues éramos él y yo contra toda la escuela porque se burlaban de mí o de él y lo que hacíamos era Ya pelear. estabas sufriendo de bullying. No nos hacían caso los profes, entonces me hice muy peleonero, desde niño bien peleonero. Por lo mismo, pues dije, pues de que se burlen de mí, pues mejor me defiendo, ¿no? Y me peleaba, y él y yo, y así nos peleábamos. Entonces, ya cuando entré a la secundaria, empecé a juntarme con muchachos más grandes que yo, que empezaban a fumar marihuana. Ahí fue cuando yo ya no quise nada de Dios. Ahí fue cuando ya, Ya te sentías en ese punto sí, muy ya como apartado que de ya Dios. iba, o sea, el enemigo ya me tenía como Pero bombardeado. seguían tus papás sirviendo a Sí, Dios. ellos sí, seguían sirviendo a Dios, pues firmes, ¿no? Allá en la iglesia. Entonces ahí Entraste como una etapa de rebeldía, se Ajá, podría sí. decir, ¿no? En la secundaria. Ajá. ¿En qué año estabas?
En primero de secundaria fue el primer mes, o sea, en llegando, cuanto entré, no, yo no duré nada en la secundaria, a mí me corrieron. Fue en cuanto entré que empecé a ver la bola y yo pues saliendo apenas del cascarón y quería comerme el mundo, ¿no? Entonces, fue ahí cuando pues ya dejé las cosas de Dios y todo, ya no iba tanto, iba a la iglesia porque dijo el pastor. Tenías que estar Ajá, tenía que estar ahí de ley, ¿no? Y ahí estaba yo todo sentado aburrido ahí porque yo ya no quería nada de Dios, yo quería servir a Dios desde chico, desde niño, pero mis papás como que no me hicieron caso. No me hicieron caso, como que, quieres ser, quieres ser predicador, mi hijo, tienes que orar de esta manera, tienes que buscar a Dios de esta manera, no me prepararon, tienes que buscar a Dios de esta manera, mira, mi amor, nuestro hijo tiene el anhelo de servir a Dios y no sé, como que lo está llamando el área de predicar, o sea, que ellos se fueran puestos de acuerdo, hay que instruirlo, hay que enseñarlo. Se va dando cuenta de cuáles son las de tus hijos, ¿no? Las virtudes, los talentos, si estás al pendiente y más, si tú quieres que tus hijos crezcan viviendo en la iglesia o en el altar, como que, bueno, yo como mamá, pues yo escuché una predicación que decía, átalos al altar, y a mí me llegó eso porque yo prefiero que mi hija esté sirviendo ahí enfrente, así que pues haciendo otras cosas en su más etapa ahorita que están dando la hora. Sí, que van creciendo, y así fue. Entonces no hubo como esa comunicación, no sé cómo explicarlo, de que me instruyeran a mí y me dijeran cómo servir a Dios a mi corta edad, pues cómo empezar a servir a Dios. Entonces, como no hubo eso, pues yo poco a poco dejé de cantarle a Dios, dejé de seguir a Dios, empecé a ver que no había comida, que no había nada. Luego pasa mucho esto en las iglesias, espero que donde esté no pase nada, pero los hijos de los pastores son bien atacados por los hermanos, porque un ejemplo, ¿no? El pastor predica y dice, deben de sus hijos ser los mejores, los hijos de los cristianos deben de ser los mejor portados, y luego sales y el hijo del pastor se está peleando y dice, uy, no, y el pastor acaba de predicar que sus hijos deben de ser los mejores y sus hijos ahí están peleándose. Y yo era así, a veces se acababa el punto y me estaba peleando con un hijo de un hermano, porque como te cuento, en la primaria me hice bien peleonero, bien impulsivo, ya no me importaba nada, bien rezongón, bien así. Entonces a veces miraba a los hijos de los hermanos que iban bien cambiaditos y así, y como que me querían hacer menos, y yo como que pues voy a hacer algo para pelearme o para pegarle. Sí, para desquitarte lo que te... Y de verdad no es por ser pues vanaglorioso ni nada, pero siempre les pegaba, siempre los hacía llorar, y como que eso, como verlos llorar así, como que me daba como tranquilidad a mí, como, ay, lo logré, lo hice que sufriera, o para que se le quite así. Entonces, a veces estaba mi papá predicando adentro de la obediencia y así, ¿no? Un ejemplo, y yo afuera peleándome con los niños, yo haciendo un desastre. Entonces salían los hermanos y empezaban a decir, oye, eres hijo del pastor, y tu papá ni te educa, y así. Entonces eso me marcó también. Y entonces como que dije, pues, ahí está. No, y ya nada más entraba así. Y luego íbamos a eventos de niños y así, y me gustaba ir nomás para pelearme con los de las otras iglesias. Nomás por eso me gustaba ir. Era ya algo recurrente. Ajá. Aquí porque tú comentas que tú sentiste que se te hizo como una raíz como de menosprecio, sí. Quizás había amargura, o sea, ahorita ya de adulto te das cuenta, pero muchas veces somos a niños con esas actitudes y son los niños menos entendidos de la iglesia. A veces pero no saben el trasfondo de lo que están viviendo, de lo que están pasando. O sea, un niño no es normal que se comporte así. Sí, no es Entonces, normal. Si tú estás viendo que un niño se está comportando así, órale a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está comportando así? ¿Cómo puedo ayudarlo, sabes? Buscarle la atención a ese niño. Sí, y yo a veces veo así niñitos que andan mugrositos así chiquillos y digo, así era yo como ese niño, y que son bien rebeldes y así, y digo, así era yo como este niño, y llegó el punto en de que yo dije, no, pues ya no voy a servir a Dios, ya no voy a hacer nada, o sea, ya no me importó nada, porque lamentablemente, como les digo, la misma iglesia señala mucho al pastor, a la pastora y a los hijos. ¿Por qué? Porque el pastor es un ejemplo y la pastora es un ejemplo, y los hijos pues deben de ser un ejemplo, ¿no? Entonces lamentablemente los miembros como que dicen, pues si eres hijo del pastor, aliviánate, un tanto ejemplo, ¿qué te enseña? No te enseñan nada, y a veces te dicen, no, mi hijo es mejor, o no te sabes textos, o así, ¿no? Entonces como que
pues lamentablemente en mi caso me fui alejando, llegué a la secundaria ¿A qué edad te alejas totalmente de ya a los, que tenía 13 años, 3 años ya? 13, ¿De ahí ya no fuiste tampoco a la 12, iglesia? sí, ¿O 13, sí? no, ya no llegué, estaba al servicio y me quedaba arriba, me acuerdo me quedaba en mi cuarto. ¿Vivían en la misma Sí, iglesia? está la casa atrás y la iglesia así enfrente, nada más dado la vuelta, pero ahí mismo. Y en ese punto tú consideras que a pesar de que te alejaste, ¿cómo consideras que fue la reacción de tus papás? ¿Cómo ellos intentaron mantenerte tal vez dentro de la iglesia? ¿Qué consejo te dieron? Ujú. Bueno, yo, como te digo, no entré a la secundaria, me acuerdo que duré 3 meses en la secundaria, porque cuando entré como que, ahora sí como que me soltaron la correa y entré con todo, entonces los morros empezaban había mucho marihuana, me acuerdo, y yo era Otro como, paréntesis, no es para echarle tierra a los papás de mi hermano Martín, nada. Esto más que nada es para mostrar de alguna forma que nosotros como padres muchas veces tenemos la mente en otras cosas, muchas veces nuestra mente, más los que servimos en algo, se enfoca mucho en el ministerio. ¿Por qué? Porque decimos es para Dios, lo estamos haciendo para Dios, es correcto, está bien, pero nuestra familia también es muy, muy importante y para Dios también es muy importante que nosotros como padres le pongamos atención a nuestros hijos y los guiemos a través de todos esos procesos. En este caso, como en este proceso que comenta nuestro hermano Martín, de que él se fue haciendo esa raíz tal vez de amargura, de menosprecio, nosotros como padres de alguna forma tenemos que estar pendientes de eso porque, lo voy a decir así, a él le fue bien. ¿Por qué? Porque ahorita están los caminos de Dios, pero hay quienes se terminan en las drogas, allá en las calles, perdidos, hay quienes se suicidan, hay quienes hacen cosas muy graves y están en la cárcel. O desarrollan ansiedad, desarrollan Y ese es el inicio. problemas mentales. Y ese es el inicio. Entonces, no, si los papás llegan a ver el video, no es para echar tierra ni No, nada. pero es un despertar, esta palabra es un despertar, esta palabra es para los padres en este punto de la conversación y de lo que nos está testificando, porque nuestro primer ministerio es nuestra familia. Está en la familia. Y esto lo dejó establecido el Señor, es tu familia. Muchas veces a veces no grabamos porque estamos con las niñas o así, o sea, queremos tener ese tiempo con ellas porque lo principal que Dios nos va a pedir cuentas es por mis hijas, mi esposo, mi familia. El núcleo familiar es lo más importante y es lo que más se debe de cuidar. Sí, Continúa. se cierra paréntesis, le digo a los jóvenes, se cierra el paréntesis, le digo cuando va así. No sé qué te hablas. No, pues yo le digo, no era bien aventado yo. Según yo me creía mucho de que, no, pues si alguien se me ponía al brinco, pues yo, según yo, no, yo me pego el tiro, le dije. Eras el valiente Sí, del grupo. y no falta quien no te pegue, ¿no? Entonces, me acuerdo de un muchacho, un niño que iba en mi salón, dijo, ¿a qué sabrá la marihuana? Y yo me acuerdo que le dije, a mí no me importa, le dije, yo voy a saber a qué sabe, a mí nadie me va a contar nada, yo voy a probarla así. Y rápido fue que empecé a fumar cigarro, me acuerdo, luego empecé a fumar marihuana, luego se hizo un desastre ahí en la secundaria donde iban, se pelearon todos contra todos, y pues creo que me vieron los profesores, me corrieron. Entonces, cuando me corrieron, me acuerdo que llegué con mi papá, y mi papá me dijo, no, pues, le digo, pa, pues me corrieron, me regañó. Entonces, a los que fue en noviembre, pero como en enero me mandó a trabajar, te vas a ir a trabajar con un hermano, ¿quién es? Y él me dice, no, se llama mañana a las 6 te vas a esperar. Y ya me paré, me fui a trabajar, porque no hacía nada, no hacía nada, entonces me fui a trabajar. Entonces, fíjate, empecé a ganar dinero, me acuerdo que estaba bien emocionado, empecé a ganar dinero. Y al ya tener dinero, eso me hizo daño, porque nunca había tenido dinero, entonces al tener dinero fue como que tengo dinero y puedo aquí, ajá, puedo allá. y como nunca tuve dinero de niño, al yo tener dinero era como me emocioné, sí, no, nada, no me compraba nada, porque como andaba mal, entonces empecé a andar con los mismos de ahí de la colonia, empezaba yo con mi cigarrillo, entonces ya no iba a la iglesia, ya no entraba, o llegaba tarde, o les decía a mis papás, me quedé trabajando un ratito, y ya no me decían nada, me quedé esto, o a veces por estar enfocados en la iglesia, que había eventos así, no se daban cuenta. Luego como yo no servía, no tocaba, no hacía nada,
Entonces, pues no se daban cuenta. Entonces a veces yo llegaba ya bien marihuano, llegaba bien marihuana a la iglesia, me caían mal los hermanos, me caía mal el de la batería porque hacía mucho ruido, y decía, ay, es como enfadan y así, y me caían gordos los hermanos y a veces les sacaba la vuelta o yo los criticaba o les decía de cosas. Entonces, como ya traía dinero, agarraba y me iba y me lo gastaba. Eso fue a los 13 años. Después, a mis papás le regalaron una casa ahí donde vivimos, en mi colonia, en la colonia de abajo, le regalaron una casa. Entonces, como yo trabajaba, mis papás pensaban que yo estaba bien, como que era responsable, ¿no? Y me dijeron, vete a cuidar la casa. Y pues yo, vete a cuidar la casa, vivo solo, tengo todo. Y dije, no, hombre, voy a hacer un desastre aquí. Tenía luz, me creía millonario porque me acuerdo que tenía dish. Y ahí me agarraba. Sí, Yo tenía 13 años cuando te mandaron a cuidar. Sí, tenía 13, fue en ese lapso, en ese año. Entonces, cuando me fui para allá, ya tenía, creo, ahí cumplí, creo, 14 años cumplí ahí. Prácticamente un niño con dinero y casa. Sí, yo me creía yo bien mucho acá, sí. Entonces, tenía un amigo y a él le gustaba la lucha. Hay que entrenar, ya que digo, vamos, pues. Pero no me gustaba la lucha, entonces me metí de boxeador, me acuerdo. Y fui, pero, ajá, sí, porque me gustaba pelear, pero a veces me iba bien marihuana al gimnasio, me iba bien marihuana, andaba bien mal. Entonces dejé de ir al gimnasio a la edad dejé de ir un tiempo y luego empecé de marihuana, empecé a probar la lata, la pintura, y me gustaba mucho la pintura, me drogaba mucho. Entonces luego empecé, los más grandes, tenía amigos más grandes, les gustaba tomar, y yo les decía, no, caigan aquí a la casa, aquí hacemos de todo, y así, y no, la casa era un cochinero. Entonces, unos fumando marihuana, ajá, fui subiendo según yo, ¿no? Y otros tomando, entonces empecé a tomar la cerveza, me acuerdo que casi no me gustó. Después probé el Tonalla y tomaba Tonalla, yo tenía igual creo que 14 y andaba tomando Tonalla con un señor de 40 años. Me iba con él porque pues él le vendían el vino a mí no, ni a otro amigo. Y me acuerdo que lo rebajaba con una soda. Y ahí estábamos nosotros. Luego pues probé el vino. Me acuerdo que el vino me gustaba. Entonces ya después, cuando fui creciendo más, ya no tomaba cerveza, tomaba más vino. Y ya hacíamos nuestras aguas locas y eso y de todo. Inclusive ahí sí me llegó a ver mi papá ahí. Una vez llegó. Casi no iba mi papá a vernos ni a supervisarme. Porque como les digo, él pensaba a lo mejor que era responsable porque siempre trabajaba. Y a veces yo no iba a verlo. O a veces iba a los... Directamente de tu trabajo tienes a la Sí, me iba para allá, pues yo ya vivía ahí. A veces ni iba a ver a mi mamá ni a mi papá. O a veces yo me creía muy inteligente en el mundo para hacer cosas malas, entonces le decía a los chamacos. Un ejemplo, ¿no? Hoy es miércoles. Ahorita saliendo a las 6 en la casa. Y ya yo llegaba y me iba a ver a mi mamá y la visitaba para que viera que andaba bien, amando bien cansado, me voy a ir a dormir. Y ya todos esperándome y se armaba el refuego, ¿no? O sea que hacíamos un show. Entonces probé la marihuana, probé el cigarro, probé el alcohol, probé el Tonalla. No es para, no me da orgullo, me da vergüenza, la verdad, no se me hace bien esto, pero espero que a alguien de los que estén oyendo le sirva y nunca haga esto. Entonces fui escalando, según yo, llegué el momento en que probé el cristal, empecé a usar cristal, luego empecé a usar cocaína y Sí, pues el sí. Ahí para que te engancharas quizás de algo. ¿Y te enganchaste de alguna droga? No, fíjate que no fui vicioso como de, me gusta esto mucho. Lo que me gustó mucho, me acuerdo, era bailar. Me gustaba ir a los bailes. ¿Tú seguías trabajando? Sí, seguía trabajando. Entre comillas, tu vida normal, ajá, pero recayendo en todo eso, ¿no? Pero siempre es eso. Entonces, por eso mis padres como que decían, no, no pasa nada, porque yo todo lo hacía a escondidas, lo hacía a lo lejos de ellos, cuidaba que no me vieran los cristianos, los hermanos, gente que no que me conociera, y como era menor de edad, contratábamos a un locochón o a alguien que andaba más, cómpranos cerveza, cómpranos esto, o tráenos droga, o íbamos hasta allá a conseguir, y llegó el momento en el cual yo, pues, andaba bien mal. Entonces de esa casa, me acuerdo que nos la quitaron porque mi papá fue y nos miró varias veces ahí drogando o tomando.
Inclusive una vez habló conmigo y me dijo que qué tenía. Le digo, no, todo bien. Y luego me estaba platicando y le digo, no, es que tú no me haces caso, me acuerdo todavía, me acuerdo que andaba bien borracho yo. Y le digo, tú no me haces caso, tú no me vas a ver. Yo peleaba, seguía siendo boxeador, pero no bien porque me drogaba, andaba mal, entrenaba bien, me tocaba pelear y ya salía de pelear y luego me iba a drogar y a veces ya nunca fui como muy estable. Como eran peleas amateur, no te hacen antidoping. Entonces, ellos pensaban que yo andaba bien, que era trabajador, que iba al gimnasio, que era, pues, ajá, que era lo mejor, ¿no? Pero, pues, no andaba bien más. Entonces le dije, no, tú no me vas a ver pelear, tú nunca vas a verme pelear. Tenía como un rencor hacia mi papá, porque Nunca hubo eso. solo me fue a ver pelear una vez, como de 30 que peleé, solo me fue a ver pelear una vez, y nunca me iban, y yo siempre iba solo. En todas las peleas, en todos los deportes me iba solo. Yo nunca estuve apegado a mi papá, nunca estuve apegado a mi mamá, nunca fui chiqueado, incluso todavía no ando ahí como que no tengo mamitis ni papitis, ya he casado porque hay un paréntesis, ¿no? Ahí va. Hay gente que ya están casados y tiene mucho que la mamá o tiene mucho que el papá y yo no. Que están interesantes. Y hay muchos problemas. Pero es por lo mismo porque nos tocó tal vez vivir ese tipo de vida, siempre muy independientes. Ajá, esa es la pregunta, la respuesta. Me hice independiente desde chico, entonces, En ese tiempo, otro detalle, tus hermanos que estaban ahí contigo en la iglesia, igual se salieron. sí, mantuvieron. se salieron. ¿Consideras que fue por el mismo Sí, motivo? yo siento que sí fue por lo mismo, porque mira, cuando yo me salí, un hermano mayor que yo, él ya andaba mal, y otro mayor que yo también ya andaba mal. De alguna forma era como que tú ya Ajá. eras el último que te ibas a salir, Sí, ¿no? Que- sí, entonces, Ok. a veces andaba en las loqueras o en las fiestas y me los topaban. Pero me topaba, no, me topaba mi hermano y a veces ni lo saludaba o así. Muy cercano. No éramos tan, ¿qué onda, hermanito? ¿No Así. tuviste ese vínculo de que eran como el que se abrazan? No tanto. No. Ahorita ya de grandes como que sí soy más así yo, ¿no? Que les hablo más así, pero no. Fueron como que cada quien vivió su vida. Ujú. Cada quien tiene un proceso, cada quien tiene una vida diferente. Sí, hay un desde que ya hermanos crecimos bajo el mismo techo, pero cada uno vivió diferente la niña, la infancia. Ajá. Y cada quien como que hacía sus cosas, aparte como yo, me iba a un lado, y a veces un hermano mío llegaba ahí y se ponía ahí pues también a hacer sus cosas, ¿no? Pero era raro cuando llegaba, y cuando llegaba a veces salíamos mal, entonces mejor no llegaba. De esa casa cuando me sacaron de la que estaba ahí, me fui a cuidar otra. Ahí ya estaba más grande, ya tenía como 16, 17. Bueno, no tan grande, pero ya estaba más grande. Sentía bien grande. Y fue lo mismo, el mismo show, lo mismo. Entonces, un sueño que tuve de niño, aparte de ser predicador ya aquí en la tierra, yo quería ser boxeador profesional. Entonces, tenía 17, me acuerdo. Ya llevaba muchas peleas y pues como he sido bien aventado y así, me gustaba pelear. Entonces me dijeron, ¿qué te parece si para el año que viene te hacemos profesional? Y digo, sí. Entonces, me acuerdo que yo entrenaba con el Terrible Morales, es famosillo él. Allá en la zona norte me iba a entrenar. Entonces, no sé cómo, parece que me dijeron, vete de aquí. Me dije, te vamos a debutar, vas a ser profesional. No, yo bien emocionado y como que de la emoción me puse a celebrar y dejé de ir. Ya cuando entré en razón ya había pasado un año, creo. Y yo andaba ya bien, sí, yo andaba bien mal, ya no volví, parece que yo vete al gimnasio, no me cobraban, no nada. Entonces, por hacerle caso no, a las malas amistades, a seguirles el rollo, porque yo era como de que vamos a una fiesta, sí vamos, bien así, como bien alegre, bien bailarín, bien así, me gustaba. Que después eso recaíste, se puede decir más todavía. Sí. Pero, ¿sabes? Era como una falsa alegría que nadie. Ajá, sí. Exacto. Esa anestesia, porque realmente tú traías un problema en tu corazón de que no te sentiste que te pusieron atención o no te dieron quizás el amor que tú quizás querías en ese momento. Digo, porque muchos vivimos esa rebeldía, pero hay una raíz. Sí. Era Sí, como la mía, pues desde niño, ¿no? El enemigo se metió por la pobreza. Ahí fue donde llegó, por la pobreza. A veces estoy en la casa o estoy con mi esposa y le digo, no me gusta eso. ¿Por qué? Le digo, no, es que de niño siempre comía eso. Entonces,
a veces como que sé que se me tiene que quitar, a veces, no quiero hacerlo así, pero me recuerda cuando estaba chiquito y digo, no, no, es que yo sí he comido de todo, todas las comidas he comido, pero no quiero comerla porque me acuerdo cuando era niño, pues, ajá, un mal recuerdo. Inclusive me acuerdo que en el cerro crece una hierba, zacate del que come el caballo. Entonces mi mamá me decía a todos los chamacos, vayan y corten. Y cortamos y mi mamá hacía caldo de ese zacate, del de los caballos. Y decía mi mamá pues que era comida como espinaca, así pues nosotros no sabíamos. Y nosotros nos comíamos eso y nunca nos hizo daño. Y ya después pues me di cuenta, no, pues, no había comida y teníamos que comer del monte. Sí, entonces, ahorita ya me da risa. A veces nos ponemos a platicar con los chamacos, mis hermanos, y no falta uno que otro que se agarre llorando ahí, ¿no? Y así. Ah, bueno, volviendo al tema, Tenías 17 años. 17 años, me acuerdo. Entonces iba a debutar, ya iba a cumplir 18, iba a debutar y no debuté para profesional. Me perdí, literal me perdí. Entonces, a la edad de 18 años, fue como cuando yo tuve como ese jaloncito de parte de Dios, ¿no? Fue como que Dios me empezó a llamar. Me acuerdo que estaban en la iglesia hasta atrás, ni me acuerdo por qué fui, la verdad, pero estaba hasta atrás así mirando. Y no me acuerdo bien lo que me dijeron, pero me señaló un predicador y me dijo algo, no me acuerdo de la profecía, y yo me agarré riendo de él, pero sentí algo y fue ahí como que dije, ¿qué es esto, no? Como algo, como paz, como algo bonito, como la piel chinita y ganas de llorar, pero como yo me creía hombre y decían, a mí no me van a ver llorar, dije, y me fui. Entonces, fíjate. No por ti directamente. No, desde el altar me dijo algo. Entonces, yo iba a la iglesia, un tiempo, me acuerdo que iba a la iglesia, nada más por ir, y me salía y me iba a drogar. Y como que parecía que le sentía bonito, yo en la iglesia sentía bonito la presencia de Dios y así, ¿no? Pero me salía y como que se me olvidaba y le decía a los chamacos, los espero en la casa, y nos íbamos a tomar. Entonces empezaba a faltar mucho al trabajo, entonces nos íbamos a tomar, y cada domingo y cada jueves, me acuerdo, yo iba a la iglesia, pero al salir me iba a tomar o me iba a drogar. Entonces estaba eso. Me acuerdo que una vez un predicador me dijo, deja de jugar. Yo dije, pues si no estoy jugando a nada, así dije. Y luego me dijeron, no, que dejes de jugar, o eres cristiano o no eres cristiano. Y yo entendí, dije, ok, pero yo siendo hijo de pastores, yo no sabía nada de la Biblia, yo no sabía nada de que esto es hipócrita, o esto es ser tibio, o Dios aborrece a los tibios, o no andes con un pie adentro, no andes con un pie afuera, porque no ponía atención, porque mis papás pues no me explicaban, ¿me explico? Entonces ellos estaban enfocados, no, pues, directa, si no había como, vamos a hacer un devoción, sí hubo 2, 3 devocionales chiquitos, me acuerdo, en la casa, pero no tal como una enseñanza, ok, soy el pastor y voy a enseñar a mis hijos de que este es el infierno, este es pecar, esto está mal, ¿sí me explico? Exacto. Más como un orar fue más como, vamos a orar por Dios, vamos a orar por ellos para que Dios los rescate, para que Dios los jale, y ahí déjalos, ¿no? Entonces, nunca hubo como, mijo, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Ya comiste? Porque yo siempre anduve solo. Cuando hice servicio militar, llegué a los 18 años y me puse a pensar una vez y dije, de grande, ¿qué le voy a dar a mi familia? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces me metí al servicio militar y me acuerdo que tenía 18 y yo solo me fui al centro, no sabía andar en el centro. Entonces, preguntando, llegué y fui donde hacían la cartilla, luego subí a la bandera y entré, ¿no? Yo solo, nunca me llevó mi mamá, nunca nada, todo lo hice yo solito, porque como que me soltaron desde niño me acuerdo que me mandaban de aquí del Ojo de Agua, Vía del Campo, en un camión amarillo de esos grandototes, y ahí iba yo como de 6 años para allá, y yo bien aventado y me sentía bien grande y andaba bien así yo, entonces del Pipila al Insurgente. Sí, y se siente uno acá como que roja, igual yo el primer año, mi hermano en segundo y el otro en tercero. Y así iba yo, entonces me acuerdo que entré al ejército, al servicio militar, que fueron 3 meses encuadrado. No sé ni cómo pasé los exámenes, pero pasé todos los exámenes.
Entonces cuando estaba allí, no me acuerdo cómo, pero apareció una Biblia. En las cosas que llevaba apareció una Biblia. ¿Tuyas? O tanto. No, ajá, en mis cosas, pues yo ni tenía Biblia. Y dije, ay, esta Biblia aquí no. Y me acuerdo que no tenía nada que hacer. Y me acuerdo que en una hora, no, como en unas 2, 3 horas, leí todo Proverbios. Y, y me empezaron a ver los compañeros y me decían, ¿eres hermano? Y sí, soy hermano, les decía, voy a la iglesia. Y no iba a la iglesia. Y eres brother, sí, soy brother. Y sentía bonito que me dijeran que era cristiano, que era brother. Entonces, pues, como 2 días leí la Biblia, mucho así, porque no había nada que hacer, me acuerdo. Fue un sábado y un domingo, porque las actividades empezaban el lunes. Leí, pues leí Salmos, Proverbios, leí varios libros completos. Entonces me acuerdo que llegó el lunes, nos vistieron, nos dieron nuestro equipo y empezamos a entrenar. Y me sentía raro, me sentía raro. Y fui, leí la Biblia y me acuerdo que leí un texto nomás. Y al otro día me levanté y lo primero que hice fue leer un texto. Fue leer un texto. Yo no sabía orar. Yo era hijo de pastores y no sabía orar. No sabía orar. Y leí un texto. Entonces, yo no podía levantarme o hacer mis actividades si no leía un texto. Andaba como malillón por leer la Biblia. Andaba bien malilla y tengo que leer la Biblia. Y luego fue, En todo ese tiempo entonces, nunca, bueno, no orar, sino nunca hablaste así. no, Dios, así como, Dios esto, así, no, nada. nada más como, Directamente con no, nunca hubo una oración, nada más que me preguntaba, ¿y quién hizo el cielo? ¿Cómo está Dios? Preguntas así como, ¿y dónde está Dios ahorita? ¿Y qué andas así? ¿Y O quién sea, es nunca, Dios? nunca, mejor dicho, lo que nunca aprendiste es esa comunión, pues, Ajá, nunca no, hubo esa comunión de, como en un punto, ¿no? Que estuvieras, no sé, todo tomado y que dijeras, pues Dios, ayúdame, ¿no? ¿Qué no, estoy haciendo? Nunca hubo no, ni me ese acordaba de momento. Dios, nada. Ok. Fue sí, porque hasta, no se lo enseñaron tampoco. ajá, Eso es lo que voy, o sea, él nunca conoció ajá, esa comunión. Pues, porque siempre anduve fuera de mis papás, Sí. pues, cuando llegaba andaba bien, pero dices que en casa tampoco se sentaban y te explicaban. no, Mira, sí es tener una relación con Dios, y puedes hablar con Dios y estar solito, o sea, ese tipo de cosas. no, que yo me acuerdo, no, porque yo, pues llegaba de trabajar ya de grande, llegaba, me bañaba y me iba a la calle. Y al otro día igual y lo mismo, me iba a la calle con los chamacos y a hacer desastres, ¿no? Este, Y estabas ahí con los militares, estabas leyendo la Biblia. sí, leía la Biblia y siempre tenía que leer un texto para que me fuera bien. Entonces ahí, como que yo empecé a orar y me acuerdo bien que salí franco el fin de semana y al otro día llegó un muchacho y me dice, oye, me dijo por mi número de orden, porque así, o Murillo por el apellido,
Fallas técnicas, Ahora fallas póngalo bien. técnicas. Fallas técnicas. ¿En dónde se quedó, hermana María Esther? Desde los 13 años. Es que esto es en vivo y aquí puede pasar de todo. Cuando comía A ver, hierba del pregunta si ya se cerro. escucha. A ver, ya se escucha, hermana María Esther. Es que se descargaron el micrófono y estaba conectado ya la bocina. Ya, Por si ya. quieren hablar uno. No se escucha. ¿Ya se escucha? Listo, ya puso la hermana Irma. ¿Ya me oye? Ahora sí grita Martín. Como cuando estoy predicando y Vamos no a- está vamos a grite, gritar. grite. Ok, ¿en dónde se quedaron, hermana Irma y hermana Esther? Para ver si escucharon lo que estaba diciendo. Ya. ¿En qué Yo punto? creo que se acaban de apagar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. Sí, se acaban Sí, de apagar. ok. Ok. Entonces yo en el ejército, me acuerdo que después salí y yo como hacía guardia, siempre estaba bien cansado, llegaba y me dormía, siempre estaba bien cansado, porque casi a veces diario, cada 3 veces a la semana nos tocaba desvelarnos haciendo guardia ahí. No cuidábamos nada porque nadie se mete, pero teníamos nosotros Tenían que estar ahí que ser parados, formados como un buen soldado, ¿no? Sí. Aunque no tuviéramos nada. Entonces, ¿Y salí. tú, pues, ¿qué estoy cuidando? Sí, no era nada, era una bandera. Si se apagaba la luz significaba que era guerra. Pero pues, ¿cuándo se iba a apagar? Nunca se apagaba. Ay. Entonces salí, me acuerdo que tomé el estudio. Entonces, me acuerdo bien que me bauticé el 27 de agosto del 2017. Eran las 7 de la mañana cuando yo estaba ahí en el agua, cuando iba pues para entrar. No se me olvida, fue ahí en la misión, aquí en la misión. Y yo vi a todos formados. Y yo creo que era el uno de los últimos y vi cómo pasaban. Y cuando vi que pasó el primero y sentía bien bonito y sentía así como mucho escalofrío, como no sé, como todo nuevo para mí, ¿no? Iban pasando. Y me acuerdo que uno iba pasando llegaba y lo acercaba al mar y de ahí otro lo pasaba con mi papá que estaba bautizando y un hermano de los más grandes. Me acuerdo que me agarraron y en cuanto toqué el mar, no, pues empecé a llorar. Y dije, pues, ¿qué está pasando, no? Y llegué y me agarraron, me dijeron, ponte así, así. Y me acuerdo que te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, cuando me metí al agua, sí, cuando me metí al agua sentí como si me jaló algo, así como, pum, que me quitaron algo, como que, Wow. así. Algo Entonces, se quedó. cuando me levanté, salí como, me sentía bien livianito, Sí. pero salí llore y llore. O sea, yo ya iba llorando, pero cuando salí llorando más. Y Sí. no podía contenerme, como si me fueran pegados de chiquito, ¿no? Como cuando le pegas a un bebé así, llora y no podía. Y sentía, pero bien bonito, algo Pues muy... pudo haber sido, sí, pues, sí, la algo- presencia sí, de la- Dios, el- una liberación sí. y todo el combo completo al mismo tiempo, yo creo, ¿no? Entonces, no, pues iba bien cansado con mucho sueño y así me fui al ejército, me acuerdo. Llegué el domingo, llegué, pero iba bien contento, como con una sonrisa por dentro, pero Sí. pues no la dejaban ver, ¿no? Porque entonces así anduve toda la semana, me gradué del ejército y me acuerdo que cuando me gradué me decían, vaya hermanito, y yo, sí, ándale. Pero yo no les decía Dios los bendiga ni nada, pues no les decía nada más, pues decían que era hermano. Porque te miraba leer la Biblia. Ajá, siempre leía, si no leía la Biblia, me sentía mal. Y luego yo le decía a Dios, ayúdame, que no me maten, que no me pase, porque ya había un temor en mí a que mi alma se fuera al infierno, pues Sí. ya había algo ahí como que te vas a ir al Sí. infierno. Entonces, Cuando saliste del ejército, ¿qué fue lo que hiciste? cuando salí del ejército me acuerdo que empecé a ir a la iglesia ya bien, ahora sí ya bien. ¿Volviste a la casa donde Sí. estabas o volviste con tus No, ya papás? volví con mis papás. Ah, ok. Ahí. Regresé, el hijo pródigo, no, El hijo pródigo. Ay, no, qué vergüenza. Pero Pero de alguna forma en ese tiempo sientes que después del bautismo se te quitó, por ejemplo, esa raíz que cargabas, ¿no? Sí. De menosprecio. Sí, sentí que Fue un me cambio. sentí libre. Pero ahorita, espérate más adelante lo que pasa, fíjate. A ver. Yo empecé la iglesia, entonces empecé ya había un hermano ahí que tocaba la batería, pero duró como 2 servicios. Y le dije, ¿me enseñas a tocar la batería? ¿Qué sabes hacer? Le dije, nada, pero he visto que usted le hace así, y me agarré haciéndola así. Y le dije, toca las de júbilo así y las de adoración así. Tú ya sabes. Digo, pero ¿cómo vas a ver? Le digo, si te estoy diciendo que apenas, Voy o a sea, grabar te estoy una copiando. Es lo que viste. Ajá.
Y a la siguiente semana que se va, y no había quien tocara. Y me dice mi hermano, toca conmigo, ensayamos el sábado, y ahí te voy diciendo. Y le digo, ándale, pues voy a tocar. Y empecé a tocar, no sabía hacer nada. Me acuerdo que me regañaba mucho mi hermano, hazle así, pues yo no sé. Entonces empecé a tocar la batería. No había grupo todavía. No, nomás era mi hermano el del piano el que cantaba y yo, pues, según yo tocando la batería ahí arriba. Y volvió ese anhelo de predicar en mí. Dije, miraba a mi papá cómo predicaba y dije, pues estaría bien predicar. Miraba a mi mamá y decía, pues estaría bien predicar. Miraba a predicadores que Dios los usaba y decía, pues, o sea, ¿por qué dice eso? ¿Por qué habla en lenguas y así, no? Entonces volvió ese anhelo. Pero el enemigo siempre, él está ahí como león rugiente, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, buscando a quien devorar, buscando si se le fue a alguien, en este caso, ¿no? Que él me tenía atado a él, lamentablemente, porque andaba mal. Y como que dijo, no, pues se me fue él. Entonces como que él quiso volverme a jalar. Y algo importante que quiero decir es que Dios nos marca desde que nosotros, o sea, dice que desde antes que naciéramos, Él ya nos había formado. Él ya tenía un plan con nosotros, Él ya tenía un propósito con nosotros, o sea, nosotros ya estamos marcados desde antes, Entonces, el enemigo sabe que uno porta algo de parte de Dios, pero no sabe qué es, porque él no sabe. El único que sabe es Dios, entonces el enemigo se da una idea y dice, como que a este le gusta predicar, a lo mejor iba a ser predicador, como que a este le gusta danzar, a lo mejor va a danzar, como que a este le gusta la música, entonces él dice, voy a hacer que no se cumpla el propósito. Él no sabe cuál es el propósito de Dios, pero él no quiere que se cumpla. Entonces yo quería volver a predicar y decía, pues ojalá yo un día predique, ojalá yo un día haga esto. Pero les comenté hace rato que me gustaba mucho andar bailando y en las fiestas. Entonces me invitaron a unos 15 años a ser participante. Y yo decía, no quiero ser, porque yo ahorita toco la batería y no quiero caer, no quiero andar mal. Pues yo ya tenías una lucha. Sí, yo digo, no, ya no quiero andar mal. Ándale, nomás eres de este y acá. Entonces yo dije, sobres, pero en cuanto se termine lo que voy a hacer, me voy. Pero empecé a ensayar, entonces empecé a juntarme otra vez con los mismos muchachos. Y poco a poco empecé a caer. Por los ensayos dejé de ir a la iglesia, dejé de tocar, me fui apartando. Y de repente pues ya había tomado otra vez, ya había caído. Era el mismo círculo. Ajá, ya me había drogado. Entonces ahí ya empezaba yo a sentir feo y decía, ay Dios, ya no quiero fallarte, ya vi un remolino, ya no quiero caer. ¿Cómo le hago? Pero me iba a drogar, me iba a tomar, me iba a las fiestas. Entonces, así fue un tiempecillo en los 18 años. Porque en el mismo año, Dios me jala y no se me olvida que tuve un sueño bien real. Me acuerdo que había como una guerra. Estaba yo en mi cuarto. Como una guerra, como que estaban matándose entre sicarios, así estaban matando. Y yo iba corriendo entre el monte, pero así a lo largo había una casa, una cabaña feita. Y yo tenía miedo de que me mataran. Entonces yo llegué y toqué la puerta. Y cuando abrí la puerta me fui para abajo. Y estaba negro. Y yo decía, ¿para dónde estoy yendo? Entonces miraba oscuro y no miraba al final y miraba oscuro. Entonces decía, me estoy yendo al infierno, me voy a ir al infierno. Entonces empecé a mirar demonios, empecé a mirar calacas, empecé a mirar cosas y empecé a oír voces. Entonces yo decía, me estoy yendo al infierno, me acabo de morir. Y no miraba a Dios y no miraba ni una luz, no miraba nada. Entonces empecé a sentir un miedo, un temor y dije, me voy al infierno. Entonces estaba yo cayendo así, pero súper rápido que estaba cayendo, y las caras y todo lo que yo estaba mirando. Y de repente yo estaba diciendo, Dios, pero me estoy yendo al infierno. Y de repente que me levanto. Cuando me levanté me quedé pensando y dije, y estaba así, con miedo, como llorando, como fue un sueño. Y no, de ahí me paré, oré, le pedí perdón a Dios, ahora sí, ¿no?
Y ya de ahí empecé a acercarme a Dios. De una dejé todo. ¿Sí? Dice la hermana Irma Lora, predicas muy bonito, me gusta mucho, gloria a Dios. La gloria es de Dios. Qué bueno que dijo eso porque ahorita quiero tocar el tema acerca de eso. Que, Sí. ay, a ver si no duramos mucho. No, dale. A ver si no Aquí duramos se van más. a quedar las que quieran escuchar el testimonio completo. Te quedan O si no, tres- hacemos te parte quedan 2. 3 minutos. 3 minutos y... O podemos hacer la parte 2 también. No, igual. No pasa nada, no pasa nada. Igual tú dale y ahorita. Ustedes me dicen. Ajá. Igual Tenemos todavía. tiempo. Entonces, mira, empecé, ¿no? Dije, ahora sí voy con todo, voy a darle con todo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a los 18 años, dije, el año que viene voy a predicar, o sea, a los 19. Entonces, fueron los 19 años y me acuerdo que pues, yo ya iba bien con Dios, ya estaba tocando la O batería. sea que después del sueño. Ya me hice hermano. Sí, te convertiste. Me dice, brother, si no, y ahorita que te estaba contando, se me vino el sueño y empecé a ver las calacas que miré en el sueño. Te acordaste Sí, claramente. me acordé así y le doy gracias a Dios por ese sueño. Sí. Le doy gracias a Dios por ese Y sueño. muchos Mira, pienso que necesitan ese tipo de sí, experiencias. sí. Que quiero volver un poquito atrás porque cuando yo tenía 14 me ofrecieron ser sicario. Ok. Me dije, a mí me gustan mucho las armas. Digo mucho, la verdad todavía me gusta, pero no tengo, ¿eh? Tengo una Bueno, la digo, arsenal. tengo una Reina Valera, ¿no? Entonces, me gustaban mucho las armas, incluso por eso me metí al Esta es su ejército. esposa para confirmar cualquier cosa. Me Dice metí la al hermana ejército. Esther que hagamos segunda parte, dice. Y me dijo una señora, que era una mafiosilla, Ajá. ¿te atreves a matar a ese señor? Primero me enseñó un arma, una 45. Una invitación No, directa yo bien ahí. emocionado. Y me dice, ¿te atreves a matar a ese señor? Le digo, por 15,000 pesos. Le digo, sí, le digo, así yo bien bravero. Sí, le digo, porque yo ya había, pues mataba conejitos, porque Ibas a cazar. ajá, comíamos eso, comíamos conejo, lo ¿En que qué allá. colonia te criaste? Me crié aquí en Loma del Tlatelolco, pero luego me fui un tiempo a Valle Redondo. Ah. Y allá como no había nada, había un rifle de postas. Me acuerdo A que cazar había... liebres y Sí, conejos. me iba con la liebre, lo que mirara, que caminara, le tiraba. Me hice bien bueno para tirar con los de postas. El rifle estaba más grande que yo. Me daba tanto O miedo sea, sí dormir. sabías tirar. Ajá, sí. No nos censuran si decimos algo así, no. Espero que no. Todavía no somos tan virales. Entonces, Y menos si dice de algo. no, son de postas. Entonces, mira, me dormía con el rifle yo y me sentía bien acá, me sentía bien hombre yo con el rifle. Si no me dormía con el rifle me daba miedo. Ni traía postas ni nada. Ok, volviendo, ¿verdad? Te ofrecieron ser, ya sabes, Ajá. Entonces me ofrecieron hacer eso desvivir a alguien, no hay que decir las palabras. y le digo, ok. Y le digo, ¿qué? Sí le digo, ¿qué hay que hacer? O sea, Me te dice, animaste. te voy a poner un gato ahí y le tiras. Y dije, ponlo. Porque pues dije, hay un gato, ¿qué importa? Dije, y no lo halló, no agarró al gato. Entonces agarró y puso una botella, dale la botella, estaba bien lejos. Me acuerdo que le di en la mera, se puede decir en la cabeza, ¿no? ¡Pum! Me zumbaron los oídos porque nunca había agarrado un arma de esa. Me zumbaron los oídos. Y me dijo ella, no, pues para tales días me van a llegar tales clases de armas y tal de esto. Y me ofreció a vender, también a vender droga, pues, a vender droga. Entonces yo dije, sí, ya estaba bien entrado yo. Y la agarran a los días. Mira, La agarraron. Dios está No entiendo, hasta ahorita ya entiendo, ¿verdad? Pero imagínate en que me fuera metido. En el momento O no sea, lo viste, como que pero sí. Dios, ¡zas! ¿Ya habías tenido el sueño? No, No, se eso fue regresó. cuando tenía 15 años, Se 15 años. regresó. Por eso dije, me voy a regresar poquito. Entonces, de alguna forma, ese sueño te fue familiar también, porque Sí. pudiste haber andado ahí. Sí. Pudiste haber entrado a ese negocio. Bueno, volviendo otra vez a los que, A los 19. 19, que quería ser, Felipe y Montitla dice, me gusta mucho cómo lo usa Dios. que quería ser predicador a los 19. Sí, entonces prediqué a los 19 años. Me dijeron, vas a predicar. Primero abrí el servicio. Fue en tu iglesia ahí con tu Sí, papá igual. ahí con mi mamá. Abrí el servicio. Bueno, no lo abrí, nada más di la bienvenida para que pasaran a las ofrendas. Yo, que me invitan a pasar ora por las ofrendas. Oré por las ofrendas. Dice, hermano, ¿cómo dice? Levante sus ojos y cierre sus manos. No, espérate, mira. Me acuerdo que fui y lo primero que dije, les digo, Dios los bendiga, es para mí un honor y un privilegio el poder estar aquí, vamos a orar por las ofrendas.
Fue tu debut así como, prácticamente. como bien, como la lengua, como que mi boca hablaba sola, no sé, así. Sí, cuando- Y oré por las ofrendas y tú dije, ay, y como que no sé, como que mi papá vio que tenía facilidad para hablar y al tiempo me puso a predicar. Fue un jueves, me acuerdo que fue en el mes de octubre y dije, ¿de qué predico? ¿De qué predico? Y no sabía de qué predicar, no sabía. Y estaba batallando y le preguntaba a Dios, ¿de qué predico? ¿De qué predico? Entonces, me acuerdo que prediqué en Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, prediqué de ahí. Y fíjate lo que me pasó. Fue mi primera predicación y me dijeron que prediqué muy bonito. Predicaste muy bonito y así. Y yo me emocioné. A esto es a lo que quiero llegar, ahorita que dijo la hermana que Dios lo usa muy bien, ¿verdad? Quiero llegar a esto. Me emocioné y eso fue el jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes todavía yo me sentía bien emocionado, bien así, porque todos me estaban diciendo, cada que miraban, Dios lo usó muy bien, hermano, que predican muy bien, así. Entonces, muchas flores. se me quería subir el ego, ahí te va, yo predico bien. Y era la primera predicación. Me acuerdo que llegué un día y puse una predicación de Héctor de la Cruz y estaban todos mis papás y varios hermanos de la iglesia. Y dije, hay que ver esta predicación. Y habla donde se le subió el ego y se le aparece el enemigo, cara a cara, que Dios le tumba el ego. Así lo voy a hacer en pocas palabras, Dios le tumba el ego, confronta a Héctor de la Cruz, le tumbó el ego, se le aparece Satanás y él reconoce que el grande es Dios, que el que hace las cosas es Dios. Entonces ahí como que yo dije, entonces a mí se me subió el ego. A la siguiente semana dije, se me subió el ego, entonces ya, ahí yo dije, no, pues tengo que reconocer que el grande es Dios, pero fíjate, yo empecé Pero ahí. ¿cómo es Dios que te va enseñando conforme tú vayas entendiendo y las cosas que van pasando en tu vida? O sea, ¿cómo es Dios? Tiene ese cuidado con nosotros, ¿verdad? Sí, como Porque que te dice, enseñó a través de esa chamaco. prédica. Entonces, no, más adelante ahorita espérate lo que me pasó. Entonces, yo empecé a buscar más a Dios. Mis papás nada más me decían que orara, que buscara a Dios y que ayunara, pero no me decían cómo hacerlo. Entonces yo empecé a orar, empecé a buscar a Dios y yo le decía al Señor, úsame, porque miraba a Héctor de la Cruz. Gracias a Dios de niño lo miré dos veces, una en el Alamar y la otra en el Fausto Gutiérrez en el auditorio. A mí me gusta mucho cómo Me predica. tocó ir a verlo directamente. Sí, pero casi no hacía caso, pues yo andaba acá de niño, ¿no? Pero sí me acuerdo que se levantaban los paralíticos y crecían. Los milagros. Los milagros. Entonces, yo Era le tu decía- predicador favorito. en ese tiempo, ¿no? Porque me gustaba cómo Dios lo usaba y miraba muchos videos. Y yo le decía, Dios, úsame como Él, úsame. Y nomás sabía decir eso yo. Y le decía, úsame Dios, y a esto y acá. Entonces me acuerdo que fui a una campaña y un predicador oró por mí y todo lo que le dije yo a Dios, me lo dijo. Todo. Y me dijo, Dios te va a usar. Dice el Señor que Él te va a usar. Tú le has dicho a Dios, úsame, aquí estoy. Y dice el Señor, yo te voy a usar. Entonces, lloré como 4 horas seguidas de que no podía, o sea, las palabras que Él me decía me retumbaban así en la cabeza, así. Porque dije, ¿cómo Él sabe lo que yo le dije a Dios? O sea, y estaba llore. De ahí en adelante me invitaron a predicar. Empecé a predicar más. Me invitaron a iglesias aquí misma, alrededor me empezaban a invitar a predicar, pero yo creía que Dios me usara más. Yo le decía, úsame más, y así, y yo andaba mucho predicando en varias iglesias, y yo lo único que le decía a Dios era, Señor, úsame por favor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer acá, pero mis papás no me decían de qué manera orar, no me decían, hijo, tienes que orar de esta manera. Entonces yo ayunaba mucho. Me acuerdo que me invitaban el jueves y ayunaba lunes, martes, miércoles y a veces hasta el jueves entregaba el ayuno. O me invitaban el domingo y otra vez el sábado o ayunaba y parte del domingo ayunaba. O sea, yo no podía subirme al altar si no ayunaba. Pero había algo en mí que no me dejaba, que había algo como un ego. O sea, yo vi la predicación pero no se me quitó porque había un ego y yo quería que todos me invitaran. Yo quería que todos me invitaran, que todos supieran que Dios usa a este joven, porque yo tenía 19 años. Mi sueño fue predicar desde los 8, 9, 10 años. Entonces, como yo estaba joven, más que ahorita, entonces... O sea, estabas de alguna forma buscando Sí, sobresalir, exacto. pero ser notado. Y yo quería
que se dieran cuenta que Dios podía usar a un niño, porque me miraban bien niño. Y para la misericordia de Dios me invitaron a una campaña, yo bien chiquito, y A predicar. prediqué una campaña al aire libre, bien chiquito. Todavía andabas en los 19. 19, ¿Y cómo todavía fue tenía tu 19. experiencia? No, me acuerdo que ayuné bien mucho, me preparé yo y estaba así. Y cuando entré, dijeron, ¿a poco va a predicar? Así dijeron. Y yo no sentí feo, pero dije, no, dije entre mí, el que predica es el Espíritu Santo, así dije. Me paré y prediqué, y Dios se movió de una manera tan especial. De ahí me empezaron a invitar a más iglesias. Pasó el tiempo y yo seguía predicando, y llegó el punto en el que me fui a Mazatlán a predicar, me llevaron a predicar para allá. Ahí tuve una experiencia porque prediqué en una iglesia y estando en el altar me habla Dios y me dice, aquí hay una bruja que está haciendo brujería para que esta iglesia se caiga. Entonces yo prediqué y dije eso, hay una bruja que está atacando esta iglesia fuertemente para que sea derribada. Y me acuerdo que cuando bajé me habló el pastor y me dijo, tú no sabes predicar, tú no tienes unción. Yo había ayunado 4 días había ayunado. Entonces cuando me dijo eso, no le dije nada, pero sí me sentí muy feo. Sí, y dije, pues sí, ayuné mucho y me dice que Dios no me usa. O sea, yo me preparé. Entonces, eso fue el domingo. Al miércoles, me dijeron, vas a predicar en tal iglesia el miércoles. Entonces dije, bueno, pues ahora voy a ayunar más, para que Dios me use más y no anden diciendo eso. Y si ayuné más, me acuerdo, y Dios, se movió la presencia de Dios tan bonito, tan hermoso, que pasaron muchas cosas muy bonitas. Entonces, regreso aquí a Tijuana y me invitaron a una, ya que había pasado el tiempo, me invitaron a una iglesia aquí por el Cañón del Sainz. Y me acuerdo que Dios en un sueño me mostró que iba a llegar una persona y que Él la iba a sanar, que iba a llegar un enfermo. Y yo, pues bien emocionado, ¿no? Dije, Dios va a sanar a alguien, Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer un milagro en mi mente, y así iba. Y yo dije, entre mí, dije, Dios va a hacer un milagro y la gente va a ver que Dios me usa y me van a empezar a invitar en muchas campañas. O sea, porque había algo dentro de mí, había un ego. Sí, yo quería volar, mira, había un ego. Sí. Había un ego que yo no sabía. Entonces, me acuerdo que llegamos, estaba ahí, estaba así mirando, casi no había gente. Me subí, siempre me gustaba subirme al altar arriba, me gustaba predicar arriba. Entonces, llegó un señor en silla de ruedas en la predicación. Y dije, ahorita Dios lo va a levantar. Dije, ahorita voy a orar por él y se va a levantar. Pero cuando se sentó, no sentía orar por él. Prediqué y terminé. Y me senté. Y dije, no, pues ni modo. Y había un niño enfrente de mí que le decía así. Estaba así. Y pasó a dar gracias. En esa iglesia daban gracias hasta el último. Y me acuerdo que oré por el de silla de rueda. Y oré por otro señor y me acuerdo que le dije una palabra de parte de Dios y él se paró y dijo, lo que me acaban de decir sí es verdad porque nadie lo sabía, nadie sabía eso. Y yo dije, no, pues es Dios. Pasa el niño y el niño tenía el pie más chico que el otro y yo no lo había mirado y me dice un compañero, un hermano, dice, ¿ya viste el pie del niño? Y en cuanto lo miré dije, Dios lo va a sanar, dije, este es el niño. Y dije, Dios lo va a sanar. Entonces el niño se sienta enfrente de mí así. Y como eran poquitos, pues estaban él y yo solos. Y le digo, hey, niño, mándeme, dice. Y le digo, ven. Y ya viene y le digo, a ver tus pies. Entonces se puso así y me enseñó los pies. Y estaba uno más chiquito que el otro, luego se miraba. Y yo le dije, ¿crees que Dios te puede sanar? Y me dice, yo creo que ya Dios me sanó. Entonces eso como que me impresionó. Yo dije, no, pues yo pensé que el niño iba a decir, no me va a sanar, o no sé. El niño tenía fe. Y el niño me dijo, Dios, yo creo que Dios me va a sanar. Entonces, mira, bien emocionado, ¿no? Yo con todas las... Agarré los pies del niño y digo, voy a orar por ti. Y en cuanto agarré el pie del niño, le empezó a crecer el otro pie. En serio, que sentí como el otro pie le empezó a crecer. Y le dije, espérate.
Ahí, el enemigo ahí rápido se metió y dije, espérate, y le dije a la hermana, hay que orar por el niño para que le crezca el pie. Pero yo decía eso y dije, para que todos miren Era para que se que Dios, acercaran a ajá, ver, sí, para sí, que sí. todos miren que Dios me va a usar en que le crezca el pie y todos corran la voz que Dios me usa en milagros y empiecen a invitarnos. O sea, había un ego ahí. Pero Sí, ya te sí. estaba, no te Pero- dabas cuenta que ya te estaba usando Dios y que ya Y te no, estaban el invitando. pie ya creí, exacto, el pie ya estaba creciendo. Y que Dios ya estaba Pasé al haciendo algo. frente y empecé a orar por el pie del niño y le digo, pie izquierdo, y era el derecho. Santo. Porque- Está como el pastor Juan Carlos Carrigan que dice que cuando oró por él se le morían todos. No, sí, sí. Al principio oraba por ellos. O sea, ahora sí que la intención en el momento es, ok, ya Dios estaba haciendo milagro por la fe del niño, Exacto. pero tú de alguna forma quisiste, hey, vengan a ver porque Sí. estoy orando yo. O sea, ¿no? yo quería acreditarme ese crédito Sí. que Dios estaba haciendo porque había un ego en mí que quería que todos me invitaran a predicar, quería hacerme famoso yo tan chico. Entonces, cuando llegué y oré, ya no pasó nada. No pasó nada. Y no pasó, y luego reaccioné y dije, no, es el otro pie, y ahora bien. Y no pasó nada, duramos como 20 minutos. Y yo estaba llore y llore y llore. Dios, pero ya le estaba creciendo y ya le estaba creciendo. Y el pie nunca creció. Llegó mi papá y me dijo, hijo, todo a su tiempo, me dice. Y me, Ya, para. como dicen, ya. Ujú. Y me acuerdo que cuando empecé ahora sacaron los teléfonos y todos grabando y así. Y yo dije, y espérate, y el enemigo tirándome todavía, te voy a hacer famoso. Sí, sí. Ah, Entonces, ya no mentiras. cuando salí triste, Devastado. llorando. Llegué a la casa y estaba así pensando. Y después reaccioné con el tiempecito, no hay, reaccioné Lo que pasó. a lo que pasó, empecé a asimilar y me di cuenta que se me había subido el ego. Sí, pues Se que me había seguías con subido. esa Sí, lucha. Se me había subido el ego. Y yo no había reconocido que el que hace las cosas es Dios, que el grande es Dios, o sea, no yo. El pie, yo agarré los pies y ya le estaba creciendo, o sea, yo no le había dicho nada, yo no había orado, yo nada. El pie ya venía solo y yo estaba así, espérate, para que todos vean. Entonces el ego es como que, Estuvo ahí. ajá, entonces yo dije, Y ese, si te das cuenta, ese espérate, no fue al niño, no fue a nadie, Fue fue a como, Dios. aguanta, Dios, A ver, no. espérame, que todos vean, o sea, realmente lo miras así. Vamos a tener que hacer parte 2. y tenía más que decirle. Ya nos estamos pasando del tiempo. No sé si quieran hacer parte 2. A mí me gustaría mucho que Sí, vinieran a compartir para que Si es que compartiera todavía- esa parte donde Dios te empezaba a usar y cómo Sí. trató esa área contigo. Pero ahorita enfocarnos en lo que estabas compartiendo de los padres y de los Un hijos. mensaje directo. Va a haber segunda parte, no se pueden perder la segunda Ahorita parte. un mensaje que es directo. Así me más. gusta dejarlos para que nos vuelvan a ver. Como dice el pastor, Es para que se queden con ganas. por si anda viendo, pastor, se la aplicamos. Entonces, ahorita engloba todo en un mensaje cortito. Ahora sí en un minuto. Ajá, para que igual el enfoque de todo esto que se estuvo hablando. De la primera parte, pues nos comentó de su testimonio, de cómo creció, de esos tiempos donde él se sentía pues solo, se sentía como descuidado por, Ujú. en ciertas áreas. Y también a los jóvenes, ¿qué mensaje les dejarías? Pues primero que nada le quiero decir a los padres, ¿verdad? A los padres, que a mí en mi caso mi papá y mi mamá eran siervos de Dios, pero estaban enfocados en otra área que lamentablemente no me hacían caso a mí y a mis hermanos. Entonces lo que quiero encerrar todo esto es de que los padres le hagan caso a los hijos, que le presten atención. Ejemplo, yo quería ser predicador desde niño, pero no pude porque no tuve un maestro, no tuve alguien que me aconsejara, alguien que me enseñara cómo buscar a Dios. Entonces, si hay un hijo o tienes un hijo o una niña que dice, yo quiero ser predicador, yo quiero ser baterista, yo quiero tocar, yo quiero cantar, yo quiero servir a Dios, enséñale cómo servir a Dios. Aprovecha ahorita que él está chico, ahorita que él quiere, que no pase lo que me pasó a mí. O sea, me olvidé, se me fueron las ganas de servir a Dios, me fui al mundo, me fui a las drogas, me fui a la perdición. Entonces, si el niño quiere servir a Dios, es el tiempo de que tú agarres y digas, ok, lo voy a instruir, le voy a decir, quiere tocar un instrumento, le pago una escuela de música, lo enseño, le invierto tiempo en él. Entonces, este mensaje es para los padres de que
Sabemos que vienen cansados, sabemos que tienen muchas cosas que hacer, pero no descuidemos a los hijos, a los niños, inclusive si van a la universidad, estén al pendiente en el teléfono, qué es lo que miran, qué es lo que escuchan, con quién hablan, con quién platican, quién anda atrás de ellos, porque luego lamentablemente, esperemos no sea el caso, la muchachita sale embarazada y dice, ¿por qué saliste embarazada? Y la empiezan a criticar, la empiezan a tratar mal, pero lamentablemente es la culpa de los padres porque nunca estuvieron al pendiente con quién hablaba, con quién iba a hacer la tarea, quién es el muchacho que iba a recogerla. No conocen a sus amistades. Efectivamente, entonces a veces nos damos de topes, ya como, no soy papá, ¿verdad? Pero ya como padres, y se preguntan qué pasó, pero lamentablemente la responsabilidad está en uno. Y para los jóvenes lo que les quiero decir es de que busquen a Dios con toda su mente, cuerpo, con su alma, con todo su espíritu. Y si tienen algún deseo ahorita de buscar a Dios, platique con su papá y dile, yo quiero ser un predicador, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser, tocar la batería, quiero cantar, para que su papá lo instruya y diga, ¿quiere servir a Dios? Ok, vamos a invertirle tiempo y dinero a nuestro hijo para que pueda servir a Dios. Amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Amén, amén. Es nuestro primer ministerio, nuestros hijos. Estamos en una sociedad donde constantemente nuestros hijos están siendo asediados, están siendo atacados en la mente, no nada más es en la escuela, las influencias con lo que ven en el teléfono. Por todos lados el enemigo está tramando que destruir la identidad de tu hijo, destruirlo a través por las amistades, destruirlo a través de que se haga adicto a algún vicio. El enemigo hace su trabajo. El enemigo hace su trabajo. Entonces, como papás, ¿por qué estamos tan despreocupados en no hacer nuestro trabajo como papás? Tienes que hacer tu trabajo. Principalmente, y la base de todo, yo siento que es la comunicación entre padres e hijos. Eso se debe de fomentar, eso se debe de cuidar, eso se debe de formar, que tu hijo, que tú tener comunicación con tu hijo y viceversa, o sea, que haya esa confianza. Sabemos que los hijos pasan por muchas etapas, ¿no? Pero que ellos sepan que pueden contar contigo, que estás ahí, que eres un padre presente. Porque si tú no haces tu trabajo, el enemigo no duerme, él no descansa, él sigue haciendo su trabajo. Entonces, seguir fomentando ese altar familiar en el hogar, siempre lo digo, fomentando la lectura de la palabra con los hijos, fomentándolo. Hay muchas formas de poder captar la atención de un niño, de un adolescente y de un joven, y pidiéndole principalmente la guianza y la sabiduría a Dios para que te guíe a cómo educar y cómo crear a nuestros hijos, ¿no? Porque sí está todo muy, muy fuerte lo que está pasando. Le comentaba a Martín que en las escuelas para padres los maestros están diciendo que hay una generación que está creciendo sin sentido común, sin temor, sin remordimiento, sin sentimiento, porque decían en la Junta de Escuela para Padres de la prepa que los jóvenes pueden ver un asesinato a sangre fría y no reaccionan como con disgusto, ni temor, ni nada, sino que se están volviendo fríos, insensibles, y eso es muy peligroso, y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado, y que aparte de que los jóvenes están teniendo mucha libertad, y hasta mencionó, no lo puedo decir aquí en internet, pero cosas muy serias que están pasando, y los maestros incitando a los padres de que por favor les pongan atención a sus hijos. Entonces, pues cuando el hermano Martín me comentó este testimonio que iba a compartir y sobre el tema, dije, gloria a Dios, porque eso también estaba en mi corazón, esa inquietud de seguir comentando sobre esto que es importante. Amén. Hermano Christopher, despidas, porque si no, no lo dejo hablar. Ya, hermano, por favor. Sí, nomás, pues, como último comentario, pues yo creo y considero, más bien estoy seguro de que nadie nace sabiendo ser padres. Nadie nace sabiendo ser padres, nadie tiene un manual, nadie te explica punto por punto y detalle. Entonces nosotros como padres aprendemos muchas cosas sobre la marcha
en cosas que cometemos errores y en cosas que podemos mejorar. ¿Por qué? Porque ya vivimos con nuestros padres y la mayoría de nosotros no queremos cometer los mismos errores. Este tema es algo general, es algo generalizado. La relación con Dios no se hereda. No porque mi esposa y yo vayamos a la iglesia quiere decir que mis hijas tengan una relación con Dios. Si yo no se las enseño, si mi esposa no se las enseña, no quiere decir que porque yo sea el pastor de la iglesia, quiere decir que mis hijos tengan una relación como yo como pastor. Eso no pasa, eso no existe así, nunca va a ser así. Entonces, todo eso se forma a través de lo que mencionan ambos, del diálogo, de la convivencia que tenemos en casa, de que hablamos en casa. Tal vez no ocupamos estar un 100% como estar atrás de ellos, viendo qué hacen, cada paso que dan, pero sí estar muy atentos de todo su entorno, de qué está pasando, de como mencionan ambos, las amistades es algo muy importante para los niños. Entonces, este es un tema algo extenso, se va a hacer una segunda parte próximamente. Sí, vamos a ver, muy bueno. A ver qué día Martín puede regresar para continuar con la siguiente parte, y lo que les pedimos cada video, cada vez que hacemos una grabación, ayúdanos compartiendo, ayúdanos enviando este video a algún familiar, algún conocido que ustedes sepa que está a lo mejor necesitando esta palabra. Que le llegue a su corazón. Es el propósito por el cual nosotros hacemos estos videos, no es para buscar nosotros fama, ni fortuna, ni nada. Nada más ayúdenos compartiendo, eso nos ayuda muchísimo y Dios les bendiga a todos. Hermano Martín, me gustaría que hicieras una oración por los padres y los jóvenes, que Dios te dé ahí. Vamos a orar por amén, ellos. sí, claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra, Dios, la alabanza y todo el poder, Dios, porque solo tú eres digno, Dios. En esta hermosa tarde, Dios, hoy estamos aquí reunidos delante de tu presencia, Padre, reconociendo, Dios, que somos faltos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo, Dios, que sin ti no somos nada, Padre. Hoy en esta hermosa tarde, Dios, te pedimos, te rogamos por cada padre de familia, Dios, por cada joven, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú dándole sabiduría, inteligencia a cada padre, a cada madre, Dios. Ayúdalo, Señor, a saber tratar a los hijos, Señor. A saber hablar con ellos, a saber platicar, Señor. A saber entenderlos, a saber comprenderlos, Señor. Ayúdalos, Dios, a que ellos puedan, Señor, tener esa confianza de platicar con su hijo, Dios. Que puedan tener esa confianza, Dios, de acercarse a ellos, Dios. Que no haya una barrera, Dios, en el cual ellos no puedan conectarse, Dios. Te pido por los jóvenes, Padre, que seas tú ayudándolos, Dios, a vencer toda rebeldía, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que está estorbando en sus mentes, Señor. Cada etapa, Señor, por la cual ellos están pasando, Dios. Ayúdalos, Señor, a que puedan tener esa confianza de llegar con el Padre, de llegar con la mamá y decirle, me está pasando esto. De llegar, Señor, con esa confianza y decirle, papá, tengo un problema. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, te pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando a cada uno, Señor, a cada padre, a cada joven, Señor, que va a escuchar este video, que va a escuchar esta transmisión, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos liberación, Dios, en cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que tu Espíritu Santo está tocando en este momento, Padre, a todo aquel, Señor, que está pasando por un proceso, a todo aquel, Señor, que tiene una necesidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, maravilloso Dios, porque solo tú eres digno de merecerlo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Amén, amén. Muchas gracias a todos los que se quedaron a escuchar el live. Y pues Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Y pues próximamente habrá segunda parte. Parte 2. Sí, amén. Dios les bendiga. Bendiciones.